Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth 2. Es la segunda parte de La eterna validez del alma, también subtitulado así. Estamos en el capítulo 10, un capítulo interesantísimo, el significado de la religión. Y hemos hecho ya una primera parte en la que Seth nos ha estado contando, muy resumidamente, pues cómo el drama crístico se representa en cada planeta, por ejemplo en la Tierra, con conciencias elevadas escogidas que aceptan esa misión de representar el drama crístico en la Tierra. El mejor ejemplo que tenemos nosotros en la historia de representación de dramas crísticos en la Tierra es el de Jesús de Nazaret, pero ha habido otros. Y bueno, pues estas conciencias son conscientes más o menos en mayor o menor grado a partir de que nacen de su misión, en un determinado momento se hacen completamente conscientes de su misión y luego pues cada una de ellas desarrolla ese drama crístico lo mejor que puede, dado que, aunque son conciencias elevadas, de niveles dimensionales elevados, sin embargo, entran en la experiencia humana con todo lo que conlleva. Con lo cual, siempre existe el libre albedrío completo del personaje y siempre existe la capacidad de errar y la capacidad de no llegar a cumplir la misión completamente. Bien, pues lo que vamos a hacer hoy es continuar con este capítulo 10 y para ello vamos a empezar la sesión de Seth Jane con Rob número 586 de 24 de julio de 1971. Por cierto, que la última, la de esta primera parte de este capítulo 10, fue la sesión 585 de 12 de mayo. Esta es de 24 de julio, pasó mucho tiempo. Hay una explicación de Rob de por qué pasó todo ese tiempo. Por lo tanto, sin más preámbulo, dice así. Nota de Rob. Esta ha sido la primera de las sesiones regulares desde el 12 de mayo. Hubo varios factores para tan larga parada. La urgente necesidad de Jane de descansar, cuestiones y problemas personales que hacía tiempo que habíamos querido tratar, pero que habíamos pospuesto durante largo tiempo, algún trabajo para los demás, unas vacaciones y la adquisición de otras habitaciones en la misma planta de nuestro apartamento original. Habían reformado el apartamento para que fuese más amplio y más cómodo. Sin embargo, continúa Rob, Jane conservó algunas de las clases de percepción extrasensorial durante este tiempo y para ello mantuvo alguna sesión con Seth. Sigue Rob. Jane prefería que Seth continuara donde había dejado el capítulo. Después de 2 meses y medio, Jane pensaba que Seth podía empezar a hablar de otra cosa. Estaba inquieta. Algo que sin duda era muy capaz de hacer, empezar exactamente donde lo dejó, porque Seth es una personalidad elevada, tiene una consciencia mucho más expandida que la nuestra, está en un entorno de realidad no tan limitado como el nuestro y por lo tanto todas esas cosas son para él muy sencillas. Seguir exactamente donde lo dejó hace 2 meses y medio, por ejemplo. Refleja Rob una reflexión que se hace Jane. Pero no me importa que lo haga, dijo ella riendo, siempre que tengamos la sesión. No me importa que empiece en otro punto o que hable de otra cosa, siempre que tengamos la sesión. Jane ya tenía ganas de tener esa sesión. Se sentía algo nerviosa debido a la interrupción del dictado, a pesar de mis intentos de tranquilizarla. Estaba enormemente interesada en ayudar a que Seth terminara su libro, aunque seguía sin haber leído la mayor parte de él. Mantuvimos la sesión en nuestra habitación, que ahora, con las reformas, está al lado de mi estudio, dice Rob. Estamos muy contentos con el espacio adicional que hemos obtenido. Les salió bien la reforma. Y ya empieza Seth. Bien, buenas noches. Buenas noches, Seth, contesta Rob. Sonriendo. Os doy la bienvenida. Bien, comenzaremos con un resumen de nuestro capítulo sobre religión.
Recordemos que ya había empezado Seth a hablar de este capítulo sobre la religión. Está en nuestra sesión pasada, era la sesión 585. Sin embargo, Seth dice que va a hacer un resumen sobre el capítulo. De nuevo. Y empieza. Las ideas sobre el bien y el mal, los dioses y los demonios, la salvación o la condena, son meros símbolos de valores religiosos más profundos. Símbolos que nos representamos aquí en la experiencia humana debido a tener nuestra operativa mental mucho más limitada que en otros niveles dimensionales, donde estos símbolos son valores religiosos más profundos, y debido a tener una involución de mentalidad. Estamos en plena dualidad, y por eso aquí los vivimos, como dice Seth, como bien y mal, dioses y demonios, salvación o condena, pero representan valores espirituales más profundos carentes de dualidad. Lo que pasa es que aquí los representamos polarizados. Valores cósmicos, si preferís, que no se pueden traducir en términos físicos. La forma de traducirlo en términos físicos, según el particular diseño de la experiencia humana en la dimensión séptima físico-material, es según el diseño particular de este escenario Tierra, completamente polarizadas. Estas ideas, continúa Seth, se convierten en los temas conductores de esos dramas religiosos de los que os he hablado. Dramas religiosos, dramas espirituales, dramas crísticos, dramas de valores, dramas cósmicos también se puede decir. Los actores pueden volver una y otra vez en distintos papeles. Por tanto, en cualquier drama histórico religioso dado, los actores pueden haber aparecido en la escena histórica de vuestro pasado y, por tanto, un profeta de hoy puede haber sido un traidor en un drama del pasado. Es como si la conciencia que en época de Jesús fue Judas, pues resultase que hoy es un profeta espiritual y un maestro y un gurú reconocido. Se sigue representando el drama crístico, pero los actores, como dice Seth, vuelven una y otra vez con diferentes papeles, pero son las mismas conciencias. Conciencias que ya asumieron la misión de representar ese drama crístico en un determinado escenario. Sin embargo, estas entidades psíquicas son reales. La conciencia subyacente o trascendente al personaje en cada momento es una conciencia real. Quiere decir, es existente como personaje en otra dimensión. Todos somos reales porque todos provenimos en última instancia de fractales de la fuente. Todos somos en última instancia fractales de la fuente experimentando, fragmentos del espíritu experimentando. Pero lo que dice Seth es que no es una mera creación de la imaginación el drama crístico, es que está representada por conciencias, perdón, de un nivel más elevado evolutivo que el nuestro como personajes humanos físico-materiales. Podría decirse con bastante exactitud que su realidad, la de estas entidades psíquicas, la de estas conciencias, consiste no solo en el núcleo de su propia identidad, sino que también se refuerza con esos pensamientos y sentimientos que proyectan al público de la Tierra para el que se representa el drama. Es enigmático esto que dice Seth. Estas entidades, su realidad, dice Seth, no solo consiste en el núcleo de su propia identidad, sino que también la realidad de esa personalidad viene reforzada con los valores que representan aquí al actuar ese drama crístico. Dice Seth, con esos pensamientos y sentimientos que proyectan al público de la Tierra, con los valores que representan aquí al actuar ese drama crístico. Con lo cual, son entidades que, aunque son actores, asumen el papel de sus personajes. Sus personajes son maestros espirituales en la Tierra, es lo que van a representar. Y esos maestros espirituales están representando
el drama crístico, que es un drama cósmico general que se representa, ya lo dijo Set, en los escenarios en un determinado momento de su historia evolutiva. En la Tierra tocó, pues cuando vino Jesús, por ejemplo, aunque ya había habido representaciones de dramas crísticos previas, preparatorias de la definitiva, del acto principal de la obra, de la representación del drama crístico, que fue el de Jesús. Pero, dice Set, estos actores, estas conciencias, estas entidades psíquicas, no solo son quienes son como personajes de otro nivel dimensional superior más elevados, sino que además están reforzados por los valores que están representando, por los valores crísticos. Bien, es enigmático de todas formas esto que dice Set. Sigue siendo enigmático para mí. Sigue diciendo Set, la identificación psíquica o psicológica adquiere aquí una gran importancia y está realmente en el corazón de todos esos dramas. Identificarse psicológicamente con qué. En cierto sentido puede decirse que el hombre se identifica con los dioses que él mismo ha creado. El hombre viene aquí, es una conciencia de un nivel dimensional superior, del sexto, por ejemplo, que viene a representar una experiencia, ciclo de reencarnaciones, en un nivel dimensional inferior, más denso, más limitado, más involucionado. Y entonces aquí el hombre crea su propio concepto de Dios. Pues, por ejemplo, los dioses griegos o los dioses romanos. Creo que es el mejor ejemplo de dioses generados a la medida de la conciencia del personaje humano. Dice Set, el hombre se identifica con los dioses que él mismo ha creado. Sin embargo, el hombre no entiende la enorme calidad de su propia inventiva y de su poder creativo, porque resulta que el ser interno está actuando ahí también, en ese sentido creativo, y cuando el hombre crea a sus dioses, les dota de unas características mucho más elevadas de lo que el hombre propiamente es. Y puede ser que, gracias a eso, se representa a sus dioses como absolutamente reales, separados de él y que no tienen nada que ver con su propia creación mental, porque son muy sofisticados y no es consciente el hombre de la enorme calidad de su propia inventiva y de su poder creativo. Digamos entonces que el hombre y los dioses se crean los unos a los otros. Efectivamente, para nosotros, en el sentido en el que lo dicen los reveladores de segunda mitad del siglo XX, dioses seríamos nosotros mismos, somos multidimensionales, en un nodo de conciencia de nivel superior al físico material. Por ejemplo, en tercer o cuarto nivel dimensional. En el equivalente en la clasificación por densidades, pues de la sexta o séptima D. Esos para nosotros son dioses. Ellos en realidad nos crean porque ellos deciden tener la experiencia humana por niveles. Finalmente, están generando un personaje. Por lo tanto, ellos crean al hombre. La fuente originaria, como Dios Padre universal, infinito y absoluto, está generando todos los personajes de debajo. Pero en este caso que dice Set, esos dioses, que son otros personajes más elevados, generan la experiencia del hombre y el hombre a su vez genera sus propios dioses en su mentalidad ya viviendo su propia vida y su propio drama histórico evolutivo. Genera sus dioses según el nivel de conciencia que va adquiriendo. Va después, según va evolucionando, abandonando esa idea de esos dioses, en fin, ideas arcaicas, ideas de dioses que en cuanto supera su nivel de conciencia, pues ya las abandona, igual que ahora mismo la gente está desafectándose tanto de las religiones oficialistas y arribando a la espiritualidad profunda, porque va aumentando su nivel de conciencia y lo que proponen las religiones oficialistas ya no le vale, ya no le resuena, ya no le aporta. Pues es exactamente lo mismo. Dice Set,
Digamos entonces que el hombre y los dioses se crean los unos a los otros, ya hemos visto las dos dinámicas concretas, y estaremos aún más cerca de la verdad, dice Seth. Con esto estaremos aún más cerca de la verdad, diciendo dioses y hombres se crean los unos a los otros. No crean lo mismo, pero ya hemos visto cómo sucede. Pero se ha de ser muy cuidadoso en las definiciones, porque se pregunta Seth a sí mismo, ¿en qué difieren exactamente los hombres de los dioses? Efectivamente, un hombre está generando su concepto de Dios y genera, pues, por ejemplo, a Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, y él es un personaje actuado por una conciencia de un nivel dimensional elevado que podría tener ciertas características parecidas a las que tiene Zeus en algunas cosas. Fijaos, esto es lo que dice Set. ¿En qué difieren exactamente los hombres de los dioses? Es que el hombre lleva la semilla de un dios, efectivamente. Bueno, sigue diciendo, porque esto es una explicación un poco larga que está desarrollando. Los atributos de los dioses son los mismos inherentes al hombre, magnificados y llevados a un grado sumo. El concepto del dios a la medida del concepto del hombre de sí mismo. Los mismos atributos inherentes al hombre, magnificados y llevados a un grado sumo. Los hombres creen que los dioses viven eternamente. Los hombres también viven eternamente, pero lo han olvidado. Solo se acuerdan de dotar a sus dioses de estas características. Ahí está intentando Set que veamos que en realidad no somos tan diferentes como personajes de nivel superior de los dioses que luego creamos aquí como personajes humanos a nuestra medida. No somos tan diferentes. Es decir, el hombre no es tan diferente finalmente del Dios que está creando, pero al hombre se le ha olvidado que es Dios, que es un Dios. No me estoy refiriendo a la fuente primordial y originaria, sino respecto del personaje humano, un personaje elevadísimo. Se le ha olvidado que lo es. Así pues, es evidente que las realidades espirituales existen más allá de estos dramas terrenales, históricos y religiosos, porque estos dramas terrenales, históricos y religiosos representan simbólicamente valores espirituales más profundos. Por eso es evidente que las realidades espirituales, valores espirituales más profundos, existen más allá, trascienden a estos dramas terrenales, históricos y religiosos, de esos cuentos aparentemente recurrentes de dioses y hombres. Es decir, más allá de los cuentos aparentemente recurrentes a lo largo de la historia, ya vemos que los símbolos en realidad se van repitiendo desde tiempos inmemoriales. Pues bien, más allá de estos dramas históricos y religiosos, más allá de estos cuentos aparentemente recurrentes de dioses y hombres, es evidente que existen realidades espirituales profundas, porque al final somos nosotros los que creamos, nosotros como personaje de nivel superior, creamos al personaje humano de nivel inferior, y ¿de dónde saca la información para generar a sus dioses? De su ser interno, que es el que le ha creado a él, con lo cual hay un círculo cerrado, ¿de acuerdo? Tras los actores de los dramas, hay entidades más poderosas que están bastante más allá de la mera representación de un papel. Vayámonos al libro de Urantia. Detrás de Jesús de Nazaret estaba Micael de Nevadón, el más alto personaje de toda esta, del universo local, dicho en palabras del libro de Urantia, del cual provenimos todo el resto de personajes de esta demarcación espaciotemporal, por decirlo de alguna manera. Desde el nivel de manifestación, desde el nivel de planificación, habría que decir demarcación mental. Tras los actores de los dramas, repetimos, hay entidades más poderosas que están bastante más allá de la mera representación
de un papel. Desde las enseñanzas de Tobías, por ejemplo, pues se dice que Cristo es una conciencia elevadísima que viene de la familia de Sananda. Bueno, pues es otra forma de describirlo, diferente que la del libro de Urantia, pero el fondo del asunto es el mismo. Cuidado. Lo que pasa que unos reveladores utilizan unos símbolos para explicarnos esos valores espirituales profundos, otros reveladores utilizan otros símbolos y al final parece diferente y contradictorio. No lo es, evidentemente hablan todos de lo mismo. Sigue Seth. Por consiguiente, las obras dramáticas en sí mismas, las religiones que pasaron a través de los tiempos, son todas meras sombras, aunque de gran ayuda. ¿Meras sombras de qué? Del valor espiritual profundo que intentan representar. Claro que sí. Reconoce Seth, aunque de gran ayuda, por supuesto, porque es la manera mejor de que personajes mucho más limitados puedan atisbar cierta comprensión inicial de esos valores espirituales profundos que ese drama crístico quiere enseñarnos. Tras el marco del bien y del mal, tras el entorno dual o polar, que es la experiencia físico-material en general y la humana en particular, tras el marco del bien y del mal, existe un valor espiritual mucho más profundo. Por consiguiente, cuando las religiones intentan capturar la verdad, deben temer en alto grado que ésta se les escape. ¿Qué quiere decir aquí Seth? Que cuando se establece una religión, por ejemplo, la religión cristiana en torno a la figura de Jesús, y la religión cristiana ya desligada de un contacto profundo con el mensaje de Jesús, y se pone a dogmatizar, debiera inquietarse porque seguramente no va a acertar. Cuando las religiones intentan capturar la verdad, deben temer en alto grado que ésta se les escape, dice Seth. Vemos que ocurre, evidentemente. Los textos espirituales en general nos han dado, sobre todo el libro de Urantia, pero todos los demás, muchísimos ejemplos de las fuertes distorsiones que han acabado generando las religiones oficiales cuando se han dogmatizado y cristalizado. Se les ha escapado la verdad entre los dedos, evidentemente. Cuando el ser interno está solo, descansando y en meditación, ser interno es la conciencia elevada que está aquí actuando al personaje humano inferior. Cuando el ser interno está solo, descansando y en meditación, esto es una forma de Seth de describir el proceso, puede a veces vislumbrar partes de estas realidades internas que no se pueden expresar físicamente. Fíjate que puede ser que aquí haya un problema de traducción. Igual le cuadra más a esta frase. Cuando el ser externo, cuando el personaje humano está solo, descansando y en meditación, entra en trance y se conecta con otras dimensiones, puede a veces vislumbrar parte de estas realidades internas, de estos valores espirituales profundos representados por los dramas, que no se pueden expresar físicamente. Sí, yo creo que sería un error de transcripción de Rob o de traducción posterior, porque le cuadra más cuando el ser externo está solo, descansando y en meditación. Cada uno capta estos valores, intuiciones o revelaciones surgen desde el interior y cuando uno está aquietado y en trance lo recupera. Eso es, digamos que, el antecedente de la canalización consciente. De acuerdo con su comprensión, cada uno capta estos valores, intuiciones o revelaciones de acuerdo con su comprensión, de acuerdo con su nivel de consciencia en ese momento. Y por tanto, las historias que se cuentan sobre ellos varían
a menudo. Efectivamente, es que Seth está ahora mismo dando la clave de por qué, a pesar de que los distintos cuerpos informativos de revelación, por ejemplo, los que tratamos en espacio sutil, hablan de lo mismo, no obstante, el proceso de traer ese valor espiritual profundo, incluso canalizándolo una entidad, y llegar a el mundo físico y acabar escrito en un libro, ese proceso puede hacer que las historias que se cuentan sobre esa información varíen a menudo, ¿de acuerdo? Sobre el mismo valor espiritual profundo de un drama crístico que se representa, según la capacidad de comprensión del luego, el que lo canaliza y los que lo entienden, puede resultar bastante variable respecto de lo que inicialmente quería decir. Pero el valor espiritual profundo representado es siempre el mismo. Es al que hay que llegar. Y lo otro, pues pasarlo por encima. Por eso es importante armonizar las distintas informaciones espirituales y no enredarse con la disquisición de si esto es verdad o no, y que si no sé qué y que no sé cuántos. No. Si realmente el trasfondo, el valor espiritual profundo es verdadero, y eso es evidente, da igual que uno lo diga de una forma y otro de otra, se pasa por encima de la forma en que se ha representado, historiado, registrado, escrito un hecho concreto, por ejemplo, la vida de Jesús, y se va al mensaje profundo espiritual que representa ese hecho de la vida de Jesús, independientemente de cómo lo cuente después cualquiera. Esa es la clave. Por lo tanto, armonizar los textos espirituales no solo es un buen ejercicio de cara a la comprensión y el discernimiento, que van a favorecer tu desarrollo espiritual, sino que además es de verdad una forma de liberarse de inquietudes absurdas de que si esto será verdad, de que si no lo será, a mí no me suena porque fíjate lo que dice y cómo lo dice y no sé qué. Pasa por encima de ello, vete al fondo del asunto. El fondo del asunto es el mismo, sí, olvídate de lo demás. No te compliques, no te enredes en la forma. Así, por ejemplo, el protagonista de un drama histórico religioso puede saber o no conscientemente, por ejemplo Jesús, ¿de qué manera recibe esa información? Jesús puede ser consciente o no de qué manera le llega la información interna de que él es un actor de un drama crístico. Y no obstante, a él le puede parecer que realmente sabe, ya que la naturaleza del origen de un dogma le será explicada en términos que pueda entender. Es decir, la información le va a llegar de una forma u otra y puede ser que incluso él piense que le llega de una forma y le llega de otra. El personaje histórico de Jesús sabía quién era él, pero también sabía que él era una de las tres personalidades que componían una entidad. Y esta es la información que nos da Seth, que nos la ha dado ya previamente en el material de Seth y que ahora en este capítulo vuelve a dárnosla. Y vamos a hacer una pequeña explicación para que se entienda muy claramente lo que va a decir Seth. La misma conciencia superior, vamos a ponernos en los términos del libro de Urantia y que sea Micael de Nevadón, el hijo soberano del universo local. La misma conciencia que viene a representar el drama crístico, lo representa a través de tres personas humanas, de tres personajes humanos, de tres personalidades de personaje. Esto es lo que está diciendo Seth. El personaje histórico de Jesús sabía quién era él, conciencia superior, pero también sabía que él, conciencia superior, que él como Jesús era una de las tres personalidades que componían una entidad. Esto sí, ahora sí, la de orden superior. Jesús sabía, yo represento a una entidad de orden superior, pero hay otros dos personajes que además coexistieron históricamente en el mismo momento, que también están siendo actuadas por esa conciencia superior.
La tercera personalidad que he mencionado muchas veces no ha aparecido todavía para vosotros, aunque su existencia está profetizada como el segundo advenimiento. Mateo 24. ¿Qué quiere decir? Que de las tres personalidades vamos a adelantarnos ya. Juan el Bautista, Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso, de las tres personalidades que en su momento representó la conciencia superior, pongamos que fue Micael de Nevadón o Sananda, lo que quieras, una de ellas vuelve, vuelve. Y dice Set, y ese retorno está profetizado como el segundo advenimiento. Y es la misma entidad superior, pero va a volver a través de la personalidad de uno de los tres. No la de Juan, no la de Jesús, sino la de Pablo de Tarso. Pero en realidad luego nos dirá Set que cuando vuelva, para que alguno se tranquilice porque se habrá puesto nervioso con esto, va a representar una mezcla de las tres personalidades. Tranquilamente. Tranquilidad. Bien, sigue diciendo Set. Estas profecías se expresaron de acuerdo con la cultura habitual en ese tiempo. Lo del segundo advenimiento lo dijo el mismo Jesús. Yo volveré, volveré. Pues bien, ahí está. Se expresaron estas profecías de acuerdo con la cultura habitual en ese tiempo y, por tanto, mientras se preparaba el escenario, ha habido distorsiones deplorables, dice Set. Porque ese Cristo no va a venir al final de vuestro mundo. Esto lo sabemos ya. Esto era una noticia en 1972, pero en 2024 y después de lo que nos han contado Set, Tobías, Adamus, etcétera, y todos los reveladores actuales, ya sabemos que ese fin del mundo que estaba hiperprofetizado, multiprofetizado para el final del siglo XX, no ocurrió. El mundo continuó. Y entramos en la etapa de transición hacia la nueva energía. Bien, dice Set que hubo distorsiones deplorables en la cuestión del segundo advenimiento. Se interpretó: Jesús vendrá al final de los tiempos. Pues no, eso no va a ser así. Ese Cristo no va a venir al final de vuestro mundo como han mantenido las profecías. Él no va a venir como recompensa para los justos y no va a enviar a los pecadores a la condenación eterna. Esas son las distorsiones deplorables de las que habla Set, los dogmas de las religiones oficiales para tener controlada a la masa del rebaño, en el sentido del rebaño del pastor, no en el sentido peyorativo del rebaño. En cambio, comenzará un nuevo drama religioso. Ya nos está profetizando Set. Ya veremos que luego Set lo hace en probabilidad, porque él sabe que el futuro depende del libre albedrío individual y colectivo. Por lo tanto, las profecías no son seguras, son en probabilidad. Pero nos dice ya, comenzará un nuevo drama religioso. Se mantendrá cierta continuidad histórica con el drama religioso representado por Jesús, Juan y Pablo, y como ya pasó la vez anterior, en general no le reconocerán como quien es. Es decir, esa entidad superior que fue Jesús y Juan y Pablo volverá. Volverá cerca, porque nos lo va a decir Set después, que antes de 2075 ya habrá dado todo su mensaje. Está cerca. Nosotros, si nos esforzamos en vivir en conformidad con los principios espirituales, seremos longevos y lo veremos. ¿Eh? Bien, en general, en general. Y dice, y esa personalidad que, aunque va a ser la de Pablo de Tarso, va a reunir las características de Jesús y de Juan, lógicamente, es que es la misma entidad arriba, no se le reconocerá como quien es al principio, como ya ocurrió con Jesús. No habrá una proclamación gloriosa ante la cual todo el mundo se incline.
Él volverá para enderezar el cristianismo, que estará sumido en el caos en el momento de su venida. Eso ya se ve venir. Y para crear un nuevo sistema de pensamiento en su momento, en que el mundo lo estará necesitando terriblemente. Y toda la espiritualidad profunda revelada desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, y la que llegue hasta que aparezca esta persona, son los prolegómenos, son los prólogos de anticipación del cambio que va a tener su punto álgido con la venida de esta persona. Profecía de Set, que ya sabemos puede no ocurrir, pero Set habla en probabilidad. Cuando llegue ese tiempo, todas las religiones estarán sumidas en una crisis profunda. Él minará las organizaciones religiosas, no las unirá. Y esto forma parte de las tradiciones religiosas. No se va a reformar lo que está completamente en ruinas, se van a hacer casas nuevas. No merece la pena reformar lo que ya está en un punto de no retorno, que son las religiones oficiales, que han llegado a tener un nivel de distorsión deplorable y ya no logran afectar espiritualmente a nadie. Bueno, sí, a los que están en el nivel de estar en una religión completamente dogmática, cristalizada y adoctrinadora. Eso sí, pero a los que estamos en un nivel de conciencia superior ya no nos dice nada. Él minará las organizaciones religiosas, no las unirá. Su mensaje será sobre la relación del individuo con todo lo que es, con la fuente, relación directa, íntima, sin intermediarios, sin nadie que te diga las cosas son así o asá y que además lo haga con intereses espurios e individuales. Él proclamará métodos claros a través de los cuales cada individuo podrá obtener un estado de contacto íntimo con su propia entidad, conectarse con tu yo superior. Él vendrá a explicar lo que la espiritualidad profunda ya está explicando. 1, transformación de la mentalidad. 2, familiarización con tu configuración energética sutil. 3, experiencia de tu multidimensionalidad. Viajes astrales, canalización, conexión con tu yo superior, etcétera, etcétera. Él vendrá a explicar eso. Es normal. Es lo que estamos haciendo ahora mismo ya en preparación. Me he quedado a mitad de frase, repito entera. Él proclamará métodos claros a través de los cuales cada individuo podrá obtener un estado de contacto íntimo con su propia entidad, que hasta cierto punto es la mediadora entre el hombre y todo lo que es. Claro, claro. Entre el personaje humano y la fuente están los personajes intermedios, de niveles dimensionales intermedios entre la fuente y el nivel séptimo. Nuestros yoes superiores. Claro, esos son los únicos intermediarios válidos, no otros personajes humanos. Sí, podría ser el personaje humano de Jesús, un maestro de nivel de conciencia máximo en la experiencia humana, un Cristo. Pero es que en la Iglesia hay pocos Cristos, si es que hay alguno, salvo Jesús de Nazaret. Entonces no tienen autoridad espiritual para ser intermediarios entre Dios y el hombre. El que venga vendrá a echar todo eso por tierra e inducirá en las personas la relación directa e íntima con la fuente, con lo que son en realidad. En el año 2075 todo esto ya habrá sucedido. Fíjate qué profecía hace ser tan clara. Esta profecía no nos la está haciendo Nostradamus, que está canalizando a su yo superior o a quien sea. Está haciendo una entidad superior canalizada por Jane Roberts, pero que los que atendemos al contenido de lo que revela tenemos una perfecta y completa convicción de su existencia y de la veracidad del contenido que dice, porque es coherente en sí mismo como un todo.
y porque lo sentimos al aplicarlo. Sigue diciendo Seth. Claro, esto para cualquier otra persona es una voladura. Para cualquier otra persona que no haya tenido su primer despertar a el camino espiritual consciente, esto es una voladura, esto es una chaladura y somos unos locos. Pero nosotros, pues, sentimos que aquí hay verdad completa. Otra cuestión, insisto, es que el que profetiza se arriesga, porque nadie sabe el futuro. Nadie. Ni Dios sabe el futuro, porque Dios confiere libre albedrío a los personajes. Se conoce en probabilidad. Cuanto más nivel de conciencia tienes, más conoces la probabilidad de que un suceso colectivo acontezca en un determinado escenario. En probabilidad. Seguramente el que calcule mejor las probabilidades sea la fuente. Seguramente. Pero por definición y por ley de causa y efecto, nadie sabe el futuro. Sigue Seth. Quiero hacer notar aquí que Nostradamus vio la disolución de la Iglesia Católica Romana como el final del mundo. Él no podía, Nostradamus, imaginar la civilización sin ella. Por tanto, muchas de sus últimas predicciones deberían leerse teniendo esto en cuenta. El día que la Iglesia Católica se caiga, se acaba el mundo seguro, porque no me imagino un mundo sin Iglesia Católica, con lo cual, si yo recibo la visualización de que la Iglesia Católica se cae, ese es el fin del mundo. O si recibo la visualización del fin del mundo, tiene que coincidir con la caída de la Iglesia Católica. Dice Seth, tened eso en cuenta al interpretar a Nostradamus, pero no va a ser así, cosa que ya los estudiantes de espiritualidad sabemos, porque desde hace 30 años ya se ha anunciado repetidamente y simultáneamente. La tercera personalidad de Cristo será reconocida como alguien dotado de grandes poderes psíquicos. La tercera personalidad, Pablo, cuando vuelva, que no será Pablo, será otro personaje humano, que precisamente viene a corregir los errores que tuvo el personaje humano Pablo. Eso lo explica Seth después y es bastante lógico y bastante comprensible. La tercera personalidad de Cristo será reconocida como alguien dotado de grandes poderes psíquicos, pues será Él quien enseñe a la humanidad a usar esos sentidos internos, esos mismos que nos dice Seth, empezad a usarlos ya. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo entendemos, porque cuando venga la entidad, la conciencia de nivel superior, la más elevada de este entorno espaciotemporal, otra vez a la Tierra, nos va a enseñar todo eso. Vamos a empezar a aprenderlo ya. Pues será Él quien enseñe a la humanidad a usar esos sentidos internos que hacen posible la verdadera espiritualidad. Utilizar los sentidos internos que hacen posible la verdadera espiritualidad. Esto hay que anotarlo y colocarlo enmarcado en la pared, porque quien se piense que el camino espiritual es solo transformación de la mentalidad, ya puede ir tomando nota. Hay mucha gente centrada solo en la transformación de la mentalidad, pero vemos otros grandes maestros espirituales actuales que están en la cuestión de las energías sutiles y en la cuestión de la multidimensionalidad. Los asesinos y las víctimas intercambiarán sus papeles a medida que los recuerdos de las reencarnaciones salgan a la superficie de la conciencia. Es que nos está diciéndose, es que habrá un momento en el que todo el mundo podrá canalizar vidas previas y entonces se darán cuenta claramente de que es una tontería criminalizar a alguien que le está fastidiando la vida o que se la ha fastidiado en su infancia o adolescencia, cuando él previamente fue el fastidiador de esa misma conciencia en una vida previa. Y dirá, ahora lo entiendo todo. Todo lo que es teoría de la reencarnación se aprehenderá en la práctica al desarrollar las habilidades para utilizar esos sentidos internos.
El desarrollo de estas capacidades hará que se reconozca y aprecie profundamente lo sagrado de la vida, al tener una expansión de conciencia, una mayor información y una mayor comprensión de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos y cuál es el sentido de nuestra vida. Ahora bien, nacerán varios seres antes de ese tiempo que, de distintas maneras, volverán a despertar las expectativas del hombre. Va a haber antecedentes a la segunda venida de Cristo, bien dicho. Cuando venga Cristo otra vez, la espiritualidad pretende que ya en ese momento seamos muchos los Cristos, es decir, humanos que representemos la divinidad en la tierra, pero está bien expresado para que nos entendamos. Pero dice Seth que vendrán antecesores a prepararlo, igual que cuando vino Cristo, ya nos dice el libro de Urantia que hubo antecesores también. Estuvieron, pues, por ejemplo, Maquiventa Melquisedec, 1974 años antes de Jesús. Estuvieron en el siglo VI, pues fíjate, los grandes maestros de la espiritualidad de esa época, siglo VI antes de Cristo. Buda, Confucio, etcétera. Y entonces ahora también va a haber antecesores. Y dice Seth, uno de ellos ya ha nacido en la India, ya había nacido en 1972, en una pequeña provincia cercana a Calcuta, pero su sacerdocio permanecerá relativamente local durante su vida. Allí muchos se han dado cuenta, este es un maestro de talla ultra humana, pero no está saliendo de allí. Otro nacerá en África, un hombre negro que hará su trabajo principal en Indonesia. Yo he preguntado a la inteligencia artificial, último modelo, sobre un gran maestro espiritual de una población cercana a Calcuta y me ha dicho que no sabe, es decir, no se ha dado a conocer. Y le he preguntado sobre un gran maestro espiritual en Indonesia de origen africano y me ha dicho que tampoco sabe. Con lo cual, este que nacerá después, pues vete tú a saber si todavía tiene 20 años y no ha empezado la vida pública. En fin, la inteligencia artificial no ha tenido ni idea, no me ha dado ni un nombre de maestro espiritual, que ya es difícil no darme un nombre de un maestro espiritual en la India, aunque sea alguien que no sea muy elevado, pero no me ha dado ninguno. Bueno, vale, pues ya está, tendrá que ser así. Las expectativas se establecieron hace mucho tiempo, avisa Seth, hablando en vuestros términos, y serán alimentadas por nuevos profetas hasta que la tercera personalidad de Cristo aparezca realmente. Es decir, va a haber movimiento y lo vamos a ir viendo. Hay quien habla de Maitreya. Maitreya, bueno, pues ahora mismo hay una web sobre Maitreya y, en fin, pues está un poco oculto, está un poco oculto. Hay un periodista que habla sobre Maitreya, pero él está un poco oculto todavía. Pero bueno, que sea Maitreya o no, pues vete tú a saber también. Yo no le conozco personalmente y no, lo que dice está muy bien, la música suena, pero bueno, en fin, tampoco se tiene que decir todos los antecesores enumerados. Puede estar diciendo dos y que Maitreya sea otro. Vaya usted a saber. Pero lo que sí es cierto es que Maitreya todavía no ha logrado realizar una influencia relevante, tal como sería la de un Cristo. Sigue Seth. Y ya acabamos con esto, esta sesión, que continuaremos en la siguiente. Él conducirá al hombre más allá del simbolismo en el que la religión ha confiado durante tantos siglos hasta que la religión ha cristalizado el simbolismo y ya no es aplicable, como dice el libro de Urantia tan acertadamente, a una realidad nueva, porque la han momificado. El simbolismo lo han momificado en vez de conservarlo fresco, vivo y adaptado a la realidad de cada momento. La Iglesia ha momificado el simbolismo con su enorme cuerpo de dogmas excluyentes.
resaltará la importancia de la experiencia espiritual individual, de la extensión del alma, la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, el desarrollo de esas habilidades, y enseñará al hombre a reconocer los múltiples aspectos de su realidad propia, su multidimensionalidad. Ahora podéis tomar vuestro descanso y nosotros vamos a aprovechar este descanso y lo vamos a dejar aquí. Como veis, Seth estaba retrasando hablar sobre religión en esas 50 preguntas que prepararon Rob y Jane, pero cuando ya ha decidido hablar de religión, pues está hablando en profundidad, sin pelos en la lengua. Y lo estamos viendo en esta sesión en la que Seth se ha lanzado a profetizar, pero se ha lanzado a la piscina, es decir, no se ha dejado ideas en el tintero, lo está soltando casi todo. Pues bien, este interesantísimo tema lo continuaremos a partir de ese descanso que les ofrece Seth a Jane y a Rob en esta sesión, en una sesión nuestra posterior que será en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.